Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Vamos a su lugar. Preparem sus Bíblias. Haremos um viaje nessa tarde. Sempre que nos reunimos aqui em Graça e Paz, sempre, isso nos recuerda a calidez do companheirismo, a força da unidade e o poder da palavra de Deus. Somos uma comunidade unida não por nossos interesses compartidos, ni por nossos antecedentes comunes, sino por la preciosa sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. La sangre nos hizo uno con Él. Hoy hablaremos de un acontecimiento que no solo es histórico, sucedió hace 2000 años, pero también es profundamente simbólico, lleno de profundas implicaciones para nosotros hoy como cristianos. Se trata de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Está registrado en el Evangelio de Mateo. Te lo voy a leer. Sígame con tus ojos, por favor. Mateo 21, versículo 1 al 11, y dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla. ¿Y qué dice ahí? Pausa. Cristo es maravilloso. ¿Se dan cuenta de eso? Él no dijo: separen a la mamá del hijo, tráigame a él. ¿Qué está escrito ahí? Yo nunca estudié español en mi vida, pero yo sé que eso es plural. ¿Es correcto o no es correcto? Traédmelos. Cristo ama tanto a la familia que aún ve a la familia en la creación, la mamá y el hijo. Traigan el hijo y la mamá vendrá junto. No impidan, pero desata a los dos, que vengan los dos. Seguimos. Y si alguien nos dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Imagina la escena, ¿no? Después que entra a Jerusalén, habla con la mamá y con el hijo. Quizá acaricia su cabeza y dice: gracias, regresa. Y ahí va el pollino, la asna dando la vuelta y saliendo de Jerusalén, y regresando de donde vinieron. Fabuloso. Cristo dijo: si el dueño sale, dile: es que el Señor necesita de tus animalitos. Y el dueño dijo: bueno, si el Señor necesita, todo es de Él, llévatelo. Pero van a regresar. Y el dueño: yo sé que van a regresar, porque lo que Cristo habla, promete, cumple. Y ahí van los 2 animalitos después de entrar a Jerusalén, regresando de donde habían salido. Y luego los enviará. Versículo 4: Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, o sea, Jerusalén: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos. Él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, miren, cuando la Biblia ilustra un superlativo muy hermoso, es que era enorme. Por ejemplo, la palabra dice que David era muy hermoso. Significa que era hermosísimo el muchacho. Dice era muy numerosa, significa que eran miles y miles de personas. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían
en el camino. Si la persona no tenía manto porque el manto era caro, no todos tenían mantos, el manto era caro. Las personas que no tenían mantos miraban los árboles, ahí va, trepaban, cortaban las ramas y extendían como mantos. Porque era assim que Jerusalém recebia a los conquistadores. Napoleão foi recebido assim, Carlos Magno também, Alejandro Magno também, Filipe de Macedônia, todos os que conquistaram Jerusalém foram recebidos assim. Assim recebiam a los conquistadores. É tradição histórica. Versículo 9. E a gente que iba delante, e a que iba atrás, aclamava dizendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad, ¿qué palabra está ahí? La palabra que Mateo usa es la misma palabra para un terremoto. Se conmovió, se movió la ciudad. Hubo un pequeño terremoto local en Jerusalén cuando el dueño de Jerusalén entró por sus puertas. La ciudad reconoció la presencia de Jesucristo. Porque uno lee eso y piensa que la gente, no, la ciudad se movió del lugar. La ciudad tembló. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Póngame atención. Hagamos el viaje hasta allá, hace 2000 años en el tiempo. Nos encontramos parados ahí a las puertas de Jerusalén, viendo como nuestro Señor entra en la ciudad montado en un humilde animal, en un pollino, un burro. Estamos ahí y oímos los gritos de Hosana, Hosana, y el susurro de las ramas de las palmeras, con ese viento que está soplando en ese momento mismo. Sentimos la emoción, la anticipación, la esperanza. Se cumplió. Él entró a su ciudad como rey. Pero hay preguntas, ¿no? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué podemos aprender de ese evento? ¿Cómo nos afecta aquí y ahora? Bueno, lo veremos. Al tratar de responder a esas preguntas, recordemos las palabras del que es considerado el más grande de los predicadores de la historia, Charles Spurgeon. Y Charles Spurgeon, siglo XIX, dijo eso: tengo una gran necesidad de Cristo y tengo un gran Cristo para mi necesidad. Como já te imaginas, esse sermão quedou um pouco largo. Já me conhecem. Lo dividi em 3 pontos. Aí vamos com o primeiro. Estamos vendo a entrada de Jesus a Jerusalém, iniciando Semana Santa ou Semana Maior, como alguns dizem. Primeiro, ponto número 1, a manifestação do poder del Mesías. O que significa isso? É o que veremos. Al ver la entrada de Jesús en Jerusalén, vemos una demostración de poder que no se parece a ninguna otra de la historia. No se ha repetido nunca y ni se va a repetir. No es el tipo de poder como con demostración de fuerza o autoridad. No, este es un tipo diferente de poder. La gente no estaba preparada para eso. Es el poder de la humildad, el poder de la paz, el poder del amor. Su entrada fue calculada en los mínimos detalles. Quiero que entiendan eso. No es que no había como entrar, sí había, pero porque entró como entró, fue todo calculado por él y el impacto fue tremendo. Es el poder de un rey que elige montar en un burro y no en un caballo de guerra. También había caballos. Es el poder de un Salvador que no viene a conquistar por la fuerza, sino a ganar corazones a través del amor. Nadie está aquí hoy obligado, ni obligada. Estamos aquí porque queremos estar.
somos cristianos por decisión propia, no porque no había de otra. Sí había de otra. Fue por amor y es por amor. Este es el poder de nuestro Mesías Jesucristo. Es un poder que pone, como diríamos en México, patas arriba las ideas de fuerza y poder que tiene el mundo allá afuera. Es un poder que desafía nuestras propias ideas de lo que significa ser fuerte, poderoso y victorioso. Así como entró a Jerusalén, Cristo agarró las ideas que el ser humano tenía de poder y las hizo pedazos una por una, porque entró montado en un pollino. A los ojos del mundo, para que tengan una idea, un rey montado en un burro puede parecer débil y tonto, pero a los ojos de Dios es una poderosa demostración de humildad y paz. Es una poderosa demostración de un rey que no está interesado en las trampas del poder mundano, sino en el bienestar de su pueblo. Es una poderosa demostración de un Salvador que no es distante, sino cercano y compasivo. Simplemente por entrar a Jerusalén como entró. Mira los mensajes que envía a todos. Para el mundo, un rey que es aclamado por las multitudes en un día y crucificado al día siguiente, es una señal de fracaso. Por supuesto que pasaron 5 días, pero la secuencia de tiempo es esta. Fracaso. Un rey que es adorado y aclamado por las mismas voces que 5 días después gritan: crucifíquenle. Las mismas voces. Como decía Jeremías, engañoso es el corazón del hombre. Pero a los ojos de Dios es una poderosa demostración de amor y sacrificio. Es una poderosa demostración de un rey que no se preocupa por su propia comodidad y seguridad, sino por la salvación de su pueblo. Y seguimos con las comparaciones, miren. Para el mundo, los que están allá afuera, un rey que viene en el nombre del Señor podría parecer presuntuoso, incluso blasfemo. Pero a los ojos de Dios es una demostración poderosa de fe, obediencia y amor. Es su demostración. Es una poderosa demostración de un rey que no está buscando su propia gloria, sino la gloria de su Padre que está en los cielos. Para el mundo, un rey que sacude a una ciudad entera podría parecer perturbador, incluso peligroso. Pero a los ojos de Dios es una poderosa demostración de influencia e impacto. Es una poderosa demostración de un rey que no está contento con el status quo. Por eso provoca un cambio. Y vaya que provoca un cambio. Este es el poder de nuestro Mesías Jesucristo. Ese es el poder. Es un poder que no se manifiesta en grandes manifestaciones de fuerza o autoridad, sino en humildad, paz, amor, sacrificio, fe, obediencia, influencia y una vez más, impacto. Es un poder que nos confronta a ti y a mí, que nos llama a una forma diferente de vivir, a una forma diferente de ser. Es un poder que puede cambiar nuestras vidas si lo permitimos. Si lo permitimos. Esa es la manifestación del poder del Mesías. Punto 2 de ese mensaje. El significado de la entrada del Mesías. Bueno, para dirigir nuestra atención a la entrada mesiánica de hace 2000 años en Jerusalén, nos encontramos metidos, inmersos en una escena que es a la vez familiar, pero también profundamente simbólica de la manera en que lo hizo. Hay impactos en esa entrada.
Hay 4 impactos ocasionados por el hecho de que entró a Jerusalén hace 2000 años. El primer impacto, el primer aspecto que debemos tener en cuenta es la elección del transporte. Ya lo vemos, ya lo hemos visto. ¿Por qué escogió lo que escogió? El primer aspecto de ese impacto es la entrada, el transporte que usó. Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, anhelado y esperado en Jerusalén. Un rey montado en un burro simbolizaba una sola cosa: paz. Paz. Un caballo, por otro lado, era un símbolo de guerra. En la historia humana, la única persona que conquistó Jerusalén y entró montado en algo que no fuese un caballo fue Jesucristo. Todo lo demás a caballo. Tito Vespasiano, el general romano que incendió Jerusalén, en un caballo. Todos en un caballo. Se asocia el caballo con guerra, pero un burro con paz, siempre con paz. Al escoger un pollino, Jesús estaba haciendo una declaración clara acerca de la naturaleza de su reino. No debía ser un reino establecido por la fuerza o por la violencia, sino por la paz. Esto fue una desviación completa y radical de las expectativas de muchos de los que seguían a Jesús. Muchos de los que seguían esperaban a un Mesías vengativo, poderoso, que acabara con Roma, que derrotara a Roma. Jesús no venía como un caudillo. Jesús llegó como un príncipe de paz que es. Además, hay otra cosa. La elección de Jesús de un pollino cumplió una muy antigua profecía y conocida por toda Jerusalén. Zacarías 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías profetizó eso 520 años antes de que Cristo naciera. Y señalaba la venida de un rey que traería salvación y paz. Al entrar en Jerusalén montado en un burro, Jesús se estaba identificando a sí mismo como el cumplimiento de esta profecía. Y fue un impacto. Fue un impacto para los que estaban ahí. Los discípulos se miraron entre ellos, diciendo: no puede ser, viene en paz. Por eso Judas lo entregó. Judas pensaba y proyectó otro tipo de Mesías. Estaba en su corazón, se enojó porque no era el Mesías que él esperaba. Bueno, allá él. El segundo aspecto que debemos tener en cuenta, iglesia, es la reacción de la multitud. El primer aspecto es el medio de transporte que utilizó para entrar. El segundo aspecto es la reacción de la multitud. Las personas que se alinearon en las calles de Jerusalén para dar la bienvenida a Jesús no eran solo espectadores, eran participantes, partícipes de un evento trascendental y ni cuenta se habían dado. Extendieron sus mantos en el camino, señal de honor y sumisión, sujeción, obediencia. Cortaron ramas de los árboles y las extendieron en el camino como símbolo de victoria y celebración. Y gritaron: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en lo más alto del cielo. Hosana en las alturas. No se trataba de gritos de emoción al azar, ahí, al viento. Eran declaraciones de fe y de reconocimiento de la identidad mesiánica de Jesucristo. La palabra Hosana en hebreo significa sálvanos por favor desde lo alto. Sálvanos por favor desde lo alto. Es un grito de ayuda, una súplica por salvación.
Pero, con el tiempo, la palabra se convirtió en un grito de alabanza y adoración. En su inicio no era eso. En el contexto de la entrada triunfal de Jesús fue tanto una súplica como un grito de esperanza. La gente estaba reconociendo su necesidad de salvación y reconociendo a Jesús como el único que podía proveerla. No hay salvación fuera de Jesucristo. Salmo 118, versículo 26 dice así: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Y es un salmo de acción de gracias por la liberación. Al gritar esas palabras, la gente estaba identificando a Jesús como el enviado de Jehová, el que viene en su nombre. Estaban reconociendo a Jesús como su libertador, como su salvador, como el Mesías que tanto esperaban. Gozo, alegría y fiesta en Jerusalén. Hay un tercer aspecto. El tercer aspecto que debemos considerar en la entrada a Jerusalén é a pergunta da multitud, não? Com todo isso perguntavam: quem é este? Quem é este? Esta pergunta revela a confusão e o mal entendido que rodeava a identidade de Jesus. Não sabiam quem era. Alguns lo viram como um profeta, outros como um maestro e outros como um revolucionário. Pero pocos lo reconocieron como el Mesías, el Hijo de Dios. Esta confusión continuaría a lo largo de todo su ministerio y de hecho, esa confusión lo llevaría a su rechazo y a su crucifixión. La palabra Osana se deriva de la palabra hebrea Oshniah-na. Oshniah-na es Osana. Salmo 118, versículo 25, uno antes, dice así: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Es una frase como una súplica de ayuda, un grito de salvación. Pero, en el contexto de la entrada triunfal de Jesús, adquiere un nuevo significado. Se convierte em um grito de alabança e uma declaração de fé. Como que dizendo: já não temos por que esperar, o esperado já chegou, o Messias aqui está. ¿Sabe o que esperavam eles? Que al dia seguinte, cumprindo sua agenda, Jesus acabara com Roma. Era o que a cidade esperava. E como não sucedeu, crucifiquem, matem, não nos sirve. Increíble. Se convierte essa palavra em um grito de alabança e mais allá, já lo sabe, uma declaração de fé. Este cambio no significado refleja o cambio na compreensão de Jesus por parte de la multitud. Estavam empezando a verlo não só como um profeta ou um maestro, sino como de verdade su Salvador, su Mesías. A frase Oshniah também se usa em outras partes do Antigo Testamento. Por exemplo, 2 de Samuel, capítulo 14, versículo 4, diz assim: entrou pois aquela mulher de Tecoa al rei, e postrando-se em terra sobre su rostro, hizo reverência e dijo: socorro, ó rei. Isso é Osana, a mesma palavra. A mulher que entrou com Davi a pedir, inventou uma falsa história, conoce o contexto, para que Davi movera su corazón a traer a Absalón otra vez al palacio. Esa es otra historia, pero la frase ahí está, y la palabra ahí está: socorro, oh rey. Pero también como un grito de victoria. Salmo 20, versículo 9: salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. En cada uno de estos casos, la frase, porque no es solo una palabra, es una frase. La frase refleja un profundo sentido de necesidad y una fuerte creencia en la capacidad de Jehová para suplir
essa necessidade. À medida que seguimos e continuamos reflexionando sobre a entrada messiânica, vemos que não foi só um evento histórico, sino que foi também uma revelação de identidade e missão de Jesucristo. A eleição de um burro, de um pollino, a reação da multitud, a questão da cidade, todo isso apunta à verdade acerca de Jesus. Ele é o Messias prometido, o príncipe de paz, o salvador do mundo. Quantos dizem amém? E assim como um dia entrou a Jerusalém, um dia entrou a tu coração, por isso estás nesse lugar. Por fim, o quarto aspecto da entrada de Jesus a Jerusalém é que nos desafia, escute isso, nos desafia a considerar nossa resposta a Jesus. Mira, igreja, al igual que o pueblo de Jerusalém, nos enfrentamos a la pregunta: ¿quién es este? Todavía, ¿quién es este? La forma en que respondamos a essa pergunta determinará como viviremos nuestra vida a partir de hoje. É transcendental. Se vemos a Jesus como um profeta ou um maestro, bueno, respetaremos suas enseñanças e admiraremos sua sabedoria. Pero, se lo vemos como nuestro Salvador e nuestro Rei, nos someteremos a sua autoridade e dedicaremos nossas vidas a seu serviço. A eleição é tuya, é minha. Quem é este? Tu resposta hoje determina como passarás essa vida. Tu decides. É tua eleição. E ponto 3. Los milagros e mensajes del Mesías quando entrou a Jerusalém. Este é um tema muito relevante à medida que nos acercamos a la Páscoa. Um tempo em que recordamos e celebramos o milagro mais grande de todos, a ressurreição de Jesucristo. Todo señala allá. E para não variar muito, dividi esse ponto em outros subpuntos. 3.1. Conste que essa predicação terminou sendo de 26, 25 páginas. Pero não pude reduzir, achicar um pouquinho, não muito. 3.1. Los milagros de Jesús são mais que eventos extraordinários, muito mais que isso. São actos divinos que revelam o caráter e a missão de Jesucristo. Cada um dos milagros. Também nos mostra o que Jesus vino a hacer: sanar a los enfermos, perdonar pecados, vencer a la muerte e traer salvação a todos los que creem en Él. Los milagros de Jesús están marcados por su inmediatez, su integridad y su permanencia. ¿Por qué eso? Porque cuando Jesús sanó a los enfermos, fueron completamente sanados, no a la mitad. ¿Se me escucha, verdad? Devo decirte algo, e pessoas que nos veem também por internet. Como vocês sabem, se não sabem, vão saber. Eu padeci câncer de los 12 a los 15 anos de idade, não? E já sabe a história, eu nem era cristiano, nem pensava em ser, e menos estar aqui onde estou, e mira onde estou. A única amiga de minha mamã era uma mulher cristiana. E um dia meu papá decide impedir que essa mulher entrara à casa, porque
Somos judíos, ¿cómo que una cristiana va a entrar aquí? Y mi mamá, como toda italiana de Sicilia, dijo a mi papá: no, sí va a entrar porque es mi amiga. Y a mi papá se le ocurre decir a mi mamá: pues te digo una cosa, si esa mujer entra por esa puerta, yo salgo por esta puerta. Y mi mamá se levantó muy tranquilamente, abrió la puerta y dijo a mi papá: vete, porque es mi amiga. Y mi papá dijo: ok, está bien, ya aquí entra, está bien, ya. Esa mujer oró por mí y Cristo me sanó. Todavía Satanás da patadas de ahogado, ¿no? Hay ocasiones en que me duele en mi cuerpo donde el cáncer estaba alojado, como que diciendo: no me sanó, pero ya aprendí la táctica. Cuando siento algo ahí en el área donde estaba el cáncer, el tumor, yo reprendo de inmediato y se acabó, ya no hay dolor. Satanás nunca desiste. Por eso, los milagros de Jesús son más que eventos extraordinarios. Cuando Jesús sanó a los enfermos, fueron sanados completamente. No lo dudes. Cuando resucitó a los muertos, fueron resucitados completamente. Y no quedaron ahí como zombies, caminando sin cerebro. No. Se quedaron como seres humanos completamente vivos. La hija de la viuda, Lázaro y la hija de Jairo, 3 antes de él. Y cuando Él perdonó pecados, los pecados fueron perdonados permanentemente para nunca ser recordados. Tu pecado queda atrás, no vaya por ele, por favor. Punto 2. Los milagros de Jesús no se limitan a la curación o al perdón. También tienen que ver con la transformación. Jesús no solo sanó a los enfermos, los transformó en individuos completamente sanos y productivos. Él no solo perdonó pecados, sino transformó a los pecadores en santos. Santo no es aquel que hace milagro. Santo, la palabra es Kadosh. Y Kadosh significa: me alejo del pecado y me acerco a mi Dios. Eso es ser santo. No es lo que tú que me estás viendo tiene ahí en el nicho de tu casa, quizá, que según la Biblia tiene ojos que no ven, boca que no habla, manos que no tocan, brazos que no abrazan, pernas que no sirven, pies que no caminan. Eso es una imagen. Es un santo. El único que hace milagros tiene nombre, y su nombre es Jesucristo. Es Él el único. No hay otro fuera de Él. Por eso no solo resucitó a los muertos, transformó la muerte en vida. 2 de Corintios, mira lo que escribe Pablo, capítulo 5, versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que, y aquí todas son hechas. Porque buscas en tu pasado, si tu presente es hermoso y tu futuro maravilloso en las manos de Jesucristo. De hecho, cada milagro de Jesús es una señal que apunta a una verdad todavía más tremenda. La curación de los enfermos apunta a la verdad de que Jesús es el gran médico, que puede sanar no solo nuestras enfermedades físicas, sino también nuestras enfermedades espirituales y emocionales. Es paquete completo. El perdón de los pecados apunta a la verdad de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tal y como dijo Juan el Bautista. La resurrección de Jesús apunta a la verdad
de que Él es la resurrección y la vida, y que la vida eterna es para todos aquellos que creen en Él. ¿Cuántos aquí creemos en Cristo? La vida eterna es para ti, es un regalo, pero no hay otro camino, solo a través de Jesucristo. No me digas que no, porque yo sé que sí, ¿eh? Ahí va. ¿Cuántos aquí vieron la película o leyeron el libro Crónicas de Narnia? Yo no, pastor. Ajá, ¿cómo no? La bruja, el león, el ropero, el guardarropa, yo no sé. El autor es Clive Stampen Lewis. El autor, gran pastor, emérito teólogo, increíble. De hecho, Lewis evangelizó a Tolkien. Tolkien, el Señor de los Anillos, ahí va. Lewis lo evangelizó a él. Lewis no solo escreveu isso, ele tem livros maravilhosos. Gran predicador. Todavía en Harvard está soropero. Ese real existe. Claro, no vas a entrar por ahí y salir en Narnia nunca. Entras por ahí, te arrestan porque no se puede entrar. Está en el museo. Pero Lewis tenía una manera muy curiosa de evangelizar a sus nietos, porque todos sus hijos se perdieron. No rescató a ninguno. Todos sus hijos e hijas se perdieron en el mundo, pero todos sus nietos y nietas fueron pastores y pastoras. ¿Sabe cómo le hacía? Te voy a explicar cómo. Lewis sabía que sus hijos andaban en otras ondas. Y una vez por semana, él recibía a todos sus nietos en su casa. Ya te imaginas el tamaño de la casita. Si ves la película, sabes que casa es su casa de Lewis. Esta es la casa, tal y cual. Lewis reunía a todos sus nietos y nietas y él pensaba: tengo una premura académica, necesito salvar a esa generación. Fíjate cómo pensaba él. Y entonces él preguntaba a sus nietos: a ver, nietos y nietas, ¿qué fue lo que les enseñaron sus papás en esa semana? Entonces cada uno salía con una locura, ¿no? Histórias de hadas, de brujos, de demônios, e que não sei o que, e os hermanos Grimm, e Caperucita Roja, e eles agarravam todo isso, sacava sua Bíblia e metia todo aqui na Bíblia. Não é assim. A palavra diz assim, assim, assim. Então, quando começava a contar a história, se detenia. Quando ele sabia, porque era muito bueno para predicar, era muito bom orador também, sabia falar muito bem. Quando Lewis veía que todos sus nietos estaban atentos a él, se levantaba y salía corriendo. Se metía a la casa. Adivina dónde se metía Lewis? En el ropero. Literal. Y esperaba. Los nietos se levantaban. ¿Y dónde está el abuelito? ¿Y el abuelo? ¿Dónde está? Pues, salieron todos corriendo, entraban a la casa, lo buscaban. Y el mayordomo de la casa, que también cristiano, señalaba: ahí está, siguiendo el juego. Y entonces algún nietocito más valiente tocaba: abue, ¿estás ahí? Y de dentro le decía: estoy hablando con mi mejor amigo. Y los nietos se confundían: ¿cuál mejor amigo? Si abuelita es un solitario, ¿cuál mejor amigo? Y cuando salía, los nietos todos ahí en la puerta: abuelito, ¿qué te dijo tu mejor amigo? Mi mejor amigo me dijo que ama a todos ustedes. ¿Quieren conocerlo? Sí, Jesucristo. 19 pastores y pastoras. 19. Usados por Dios en todo el mundo. No solo en Inglaterra, en todo el mundo. Ahora saben quién era Clive Stampen Lewis. Sí, el autor de Crónicas de Narnia, pero mucho más que eso. Menciono a Lewis porque quiero leer una frase que escribió. La frase es esa: los milagros
son un recuento en letras pequeñas de la misma historia que está escrita en todo el mundo en letras demasiado grandes para que algunos de nosotros las veamos. Cada milagro es enorme, porque aquel que hace milagros es enorme y su nombre es Jesucristo. No hay milagritos y milagrotes, hay milagros. En otras palabras, los milagros de Jesús son un microcosmos de la gran historia de la obra redentora de Jehová en el mundo. Él envió a su Hijo. Punto 3. Los milagros de Jesús nos llevan obligatoriamente a dar una respuesta. ¿Cuál será la tuya en ese día? Los milagros de Jesús provocaron diferentes respuestas de personas que estaban en Jerusalén. Algunos se asombraron y creyeron en Él, pero independientemente de cómo la gente respondiera a sus milagros, Jesús continuó realizándolos, no para probarse a sí mismo, sino para proveer para las necesidades de la gente y proclamar las buenas nuevas del reino de Dios. Por eso hacía milagros, su nombre. Número 4, la relevancia de los milagros de Jesús. ¿Por qué son relevantes? Los milagros de Jesús no solo son eventos históricos que sucedieron hace 2000 años. Son verdades atemporales, iglesia, que siguen siendo relevantes hoy en día. Jesús sigue siendo el gran médico que puede curar nuestras enfermedades. Ele sigue sendo el Cordero de Dios que pode perdonar nuestros pecados. Ele sigue sendo la resurrección y la vida que pode darnos vida y vida eterna. El punto aqui é este. Passados 2000 anos, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Significa que necesitamos creer en los milagros de Jesús, no solo como eventos históricos, sino como experiencias personales. Necesitamos recibir la sanidad, el perdón y la vida que solo Jesús ofrece. Necesitamos responder a los milagros de Jesús con fe, gratitud y completa obediencia. À medida que nos acercamos a la Páscoa, recordemos el milagro más grande de todos, la resurrección de Jesucristo. Celebremos este milagro, iglesia, con alegría y acción de gracias. Y vivamos ese milagro en nuestra vida diaria, caminando en la nueva vida que Jesús nos da. En conclusión de todo eso, tomemos un momento para reflexionar sobre la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Piénsalo bien. Este evento que es tan rico en simbolismo y significado sirve como un poderoso recordatorio de quién es Jesús y lo que vino a hacer. Él es nuestro rey, no un rey de arrogancia y fuerza como el mundo lo entiende, sino un rey de amor y humildad, pero rey. No vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué no por todos? Porque no todos lo van a aceptar. Trágicamente esa es la historia. De la misma manera, estamos llamados a vivir vidas de humildad y servicio, siguiendo los pasos de nuestro Salvador.
Este es tu llamado, este es mi llamado. Estamos llamados a extender las buenas nuevas de su amor y salvación, así como las multitudes extendieron sus mantos y ramas en su camino. Estamos llamados a reconocerlo y proclamarlo como nuestro Rey, así como gritaron hace 2000 años: Hosana al Hijo de David. Sálvanos, Señor. Al salir de aquí hoy, al salir al mundo, por favor, llevemos este mensaje en nuestros corazones. Recordemos el amor de nuestro Salvador, profundo amor, quien entró a Jerusalén sabiendo muy bien cómo terminaría su semana. Él sabía, pero eligió, decidió ir de todos modos por su gran amor por nosotros. Él sabía. Recordemos la bondad de nuestro Dios, que envió a su único Hijo, único, a morir por nuestros pecados, para que pudiéramos tener vida y vida eterna. Por isso entrou a Jerusalém como entrou. Por isso hizo lo que hizo. Se ponem de pé nesta tarde, por favor, todos. Gracias. Cerrem seus olhos, por favor. Cerrem seus olhos. Abre tu coração e empieza a agradecer a Ele, unicamente a Ele. Amado Senhor, Salvador Jesucristo, ayúdanos por favor a recordar las lecciones que hemos aprendido hoy. Ayúdanos a vivir una vida de humildad y servicio, siguiendo los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Servir y no esperar a que nos sirvan. Por favor, ayúdanos a difundir las buenas nuevas de tu amor y salvación a todos los que conocemos. Y ayúdanos a reconocerte y proclamarte siempre como nuestro soberano Rey. Rama Suriam da Raja Basayas. Ahí en tu corazón agradece. Lo que pasó hace 2000 años impacta hoy en día. Porque la sangre derramada ya hace 2000 años todavía tiene poder. Poder para sanar, poder para levantar, poder para limpiar, poder para comprar, poder para dar libertad. So, Jesús, gracias por tu sangre derramada en la cruz. Fue demasiado, fue mucho. Simplesmente el Creador sendo asesinado por la creación, porque así fue un asesinato. Cumple con tus promesas. Tú dijiste: al tercer día me levantaré, y así fue. Es por eso que hoy tenemos vida y vida eterna. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos? Hago nuestras las palabras de Pedro. ¿A dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Por eso estamos en gracia y paz hoy, Señor. Tu nombre sobre todo nombre, tu amor por sobre todo amor. Gracias, Señor. Ahí dile gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Abran sus ojos, den un aplauso a Cristo, por favor. Ele merece, Ele é digno.